Buenas tardes. Bueno, llegamos hoy al final y al punto cumbre de este ciclo que titulamos ¿Quién manda en el mundo? Hasta ahora hemos hecho un recorrido, han hecho las distintas personas que han participado en el ciclo un recorrido geopolítico. Nos han llevado de la Unión Europea a Rusia y luego a América. Y hoy va a ser una charla que va a hacer un recorrido transversal y que va a ir al centro de la cuestión que nos ocupa, ¿no? La charla, que la va a dar el profesor Juan Pablo Fusi, se titula El mundo desde 1989, del espejismo a la crisis. Es decir, el origen de todo, ¿no? En aquel año cayó el muro de Berlín, a continuación cayeron los regímenes, la URSS y todos los regímenes que iban unidos a la Guerra Fría y al mundo soviético, y llegó ese momento de euforia, de espejismo, en el que todos hablaban del triunfo de la democracia liberal, del fin de la historia, como lo llamó Francis Fukuyama. Y bueno, de aquella euforia y de aquel espejismo llegamos a la crisis, a la incertidumbre y a la inestabilidad en la que nos encontramos ahora, ¿no? Por eso esta charla es realmente el meollo de la cuestión y evidentemente con un ponente como Juan Pablo Fusi va a ser seguro, nos va a dar las claves precisas para entender mejor todo ese proceso histórico que nos ha llevado hasta aquí. Bueno, Juan Pablo Fusi, el profesor Juan Pablo Fusi es evidentemente uno de los historiadores contemporáneos más importantes de nuestro tiempo. Es maestro e inspirador de varias generaciones de historiadores. Muchos hemos aprendido historia a través de sus libros. Un intelectual comprometido con su tiempo y con una ética clara, respetado por todos, y creo que es un honor realmente tenerle hoy en Marbella y que haya aceptado coordinar este ciclo junto con Antonio López Vega. Juan Pablo Fusi fue doctor por la Universidad de Oxford, es miembro del Anthony College de Oxford, donde dirigió el Centro de Estudios Ibéricos durante un tiempo. Ha sido catedrático de las universidades de Cantabria, del País Vasco y de Madrid, profesor emérito de la Complutense de Madrid. Ha escrito muchísimos libros, artículos de prensa y en revistas. Sus investigaciones han aportado a la historiografía contemporánea tesis fundamentales. Ha investigado mucho sobre política obrera, sobre el País Vasco, nacionalismos, historia cultural. Ha además dirigido la Biblioteca Nacional. Es miembro de la Real Academia de la Historia, vicepresidente primero de la Fundación Ortega Marañón. Ha obtenido premios importantísimos y múltiples, entre ellos yo destacaría el Premio Montaigne Europeo de Ensayo, Premio Julián Marías, el Espejo también de España, en fin. Estaríamos una hora hablando de todo lo que ha hecho, de todo lo que hace y de todo lo que ha aportado a la historia contemporánea española. Les dejo con él, que es a lo que hemos venido. Muchísimas gracias, Juan Pablo. Un honor tenerte aquí. Muchísimas gracias, de verdad, y espero que contemos contigo en muchas más ocasiones. Gracias. Realmente sigo siempre, no me acostumbro a esta cascada de elogios en las presentaciones. Soy yo quien tiene que dar las gracias a la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Marbella, Carmen Díaz, por haber acogido esta idea de Antonio López Vega y mía, que el título lo propuso en general, ¿Quién
manda en el mundo, que es, me parece que ya lo comenté el primer día, que es una frase orteguiana, es como comienza la segunda parte de La rebelión de las masas, y que, bueno, pues es un tema inagotable, que podríamos plantearlo hacia atrás completamente o hacia adelante, porque siempre es un tema y una interrogante de enorme interés. Queríamos, tanto Antonio como yo, efectivamente tomar posesión un poco de ese tema, y la respuesta repito, de Carmen Díaz pues fue inmediata, y somos por lo tanto nosotros los que agradecemos la organización de este ciclo pequeño. 2 o 3 cositas más quería decir a modo de introducción. Uno, que efectivamente esta conferencia es la más general de todas y debía haber sido la primera, no la última como es ahora. Y esa era nuestra intención, pero no conseguimos encajar en los calendarios de todos y cada uno de nosotros. Y en segundo lugar, cuando habrán visto por la mesa que con libros, que efectivamente ha salido ya el libro de Mira Milosevic, pues bueno, yo estoy contentísimo del acierto que hemos tenido en la elección. A pocos días después de haber dado la conferencia aquí, Belén Becerril publicó en El Mundo una página casi entera sobre la conferencia de Venecia y la famosa declaración que había hecho sobre la amnistía, que no era exactamente lo que dijo Venecia, no era exactamente lo que el gobierno dice que la conferencia de Venecia había dicho. Para empezar, era un borrador y no un texto definitivo, pero bueno, en cualquier caso, pues pocos días después de haber estado en Marbella, publicaba el libro de Mira Milosevic, que ya tituló su conferencia aquí con el título de su libro, pues ha aparecido, está efectivamente todavía caliente, ha tenido la semana pasada presentaciones en distintos sitios, Madrid, en los medios de comunicación, en el Círculo de Bellas Artes. Le quedan todavía algunas otras galas de presentación, y Antonio López Vega, en fin, no ha publicado nada, pero acaba de llegar ahora mismo, hace media hora, de China, donde ha hecho un viaje también en relación con algo de la cultura malagueña del pintor Rando, que habría algún museo en algún lugar de China, y que Antonio López Vega está preparando también pues una especie de libro, catálogo de introducción a la personalidad y obra de Rando. Por tanto, me complace muchísimo el que poder hablar bien de mis compañeros en este ciclo, con envidia por lo que están haciendo todos y cada uno de ellos. Efectivamente, lo ha dicho muy bien Carmen Díaz, de cuál es la intención de esta conferencia, que es, en primer lugar, nada de lo que les voy a decir les va a sorprender. Todos han vivido, la mayoría de todos ustedes, los acontecimientos que voy a contar, y lo único que puede haber es poner un poco de orden, ¿no?, en lo que es la historia, que la historia ha sido siempre, no ahora, es sobreabundante. En lo que los historiadores ocurren miles de cosas al mismo tiempo. Nosotros luego hacemos unas y los otros, o se van depurando los mismos hechos a sí mismos, puesto que tienen un impacto, algunos indiscutible y que percibimos todos de forma inmediata, como algunos de los que voy a hablar yo y ya ha mencionado Carmen, tienen un impacto inmediato sobre la vida de todos nosotros, sobre el orden internacional, las vidas nacionales y la vida incluso nuestra en nuestros propios domicilios, y por tanto lo más que podemos aspirar es a poner un poco de orden y darle un poco de sentido a aquello que está ocurriendo. Explicar, yo no lo acabo, ya cada vez soy más escéptico en torno a nuestra capacidad de explicar las cosas. Podemos explicar muchas situaciones y muchos hechos que ocurren. Ahora, si hay alguna lógica, algún modelo, un despliegue de algo, de algún proyecto en la historia, cada vez a mí me parece, soy infinitamente más escéptico. No creo en las grandes visiones de las cosas. Y bueno, mucho menos ahora. Efectivamente, vivimos en una situación, hemos pasado del optimismo y la esperanza del 1989-91, en la que efectivamente parecía que muchos de los grandes problemas del mundo estaban resueltos, y no para siempre, pues para un cierto tiempo, razonablemente medio plazo o una cosa así, ¿no? Y sin embargo hemos pasado a una situación verdaderamente de malestar, de caos, de crisis, y con una conciencia enorme de tal crisis.
Me recuerda mucho, ya que he mencionado a Ortega, creo que conocerán ustedes una de las frases muy citadas de él, en un libro que primero tituló Esquema de la crisis, que fueron unas conferencias que dio en la universidad, en un curso que dio en la universidad, y que luego se publicó más tarde con el título definitivo de En torno a Galileo, que tal vez le suene, y se publica ya en el 40 y tantos, pero el curso lo dio en el 33. Y hay un capítulo, me parece que es el quinto o sexto, que comienza con una frase de estas redondas de Ortega: lo que nos pasa es que no sabemos lo que nos pasa, y eso es lo que nos pasa, que no sabemos lo que nos pasa. Bueno, pues ahora estaríamos en una situación muy parecida, no sabemos lo que nos pasa, con una diferencia con respecto a la época del 32 al 33, lo que decía ahora mismo, que estamos asomados en directo prácticamente a toda esta serie de calamidades, crisis, guerras, violencias, catástrofes naturales, incendios, etcétera, que nos pasan. Que es verdad que habrán ocurrido así siempre o muy a menudo, catástrofes naturales. Por ejemplo, cuando hablamos de terremotos, bueno, pues ha habido algunos de estos con 500.000 muertos, ¿no? Por San Francisco, en Tokio, en los años 20, en el siglo XVIII, el terremoto de Lisboa, que aparece en Voltaire y en otros, en fin, conmovió al mundo. Y nadie sabía, un 90% de la población del 18 no sabía muy bien en dónde podía estar eso que llamaban Lisboa. La élite culta era más culta que nosotros, pero el 80% de la población seguía viviendo del terruño y sin movilidad física en toda su vida, más que viviendo en el lugar de origen. Bueno, hoy en día estamos, como digo, asomados de hoz y coz a todo lo que pasa, en directo además, y pasan tantísimas cosas. Efectivamente, bueno, no proyecto nada aparte de ese tipo de cosas, pero creo que tienen además las imágenes en la cabeza que podían ser referencia o una metáfora de lo que está ocurriendo o de lo que ha ocurrido, pues efectivamente de la caída del muro de Berlín en 1989 al asalto, el 6 de enero del 21, nada menos que del Congreso de los Estados Unidos. Y el fin de la Guerra Fría, 89-91, con la descomposición de la Unión Soviética y el fracaso y la caída de todos los países comunistas, hemos pasado a las guerras de Ucrania y Gaza. Y la guerra, sobre todo para los europeos, que parecía completamente ya fuera de nuestra perspectiva, nos encontramos con una guerra en la propia Europa, como es la guerra de Ucrania. Y una guerra, además, pues muy, entre comillas, tradicional, la agresión de un país sobre otro. Lo de Gaza nos ha vuelto a golpear en nuestra sensibilidad moral con una intensidad tremenda, dada la enorme dureza de la respuesta israelí, pero debo recordar como historiador, que también muchos de ustedes lo conocen, yo tengo más edad que el Estado de Israel. El Estado de Israel se creó en el 48, yo nací en el 45, por lo tanto soy más viejo que el Estado de Israel, pero a partir del 48 hay 5 guerras convencionales, no un ataque terrorista como este, que a veces a la gente se le olvida, sino de los países árabes, a veces todos, a veces varios, de los más poderosos, contra el Estado de Israel. Por la negativa, porque no aceptaron, conviene también recordarlo a veces. Cuando hablamos ahora todos de partición, bueno, el único que aceptó la partición en el año 48 es el Estado de Israel. Todos los demás se negaron no a la partición, sino a reconocer al Estado de Israel. Tendrán sus razones, que son que no admiten la existencia, la penetración de un Estado distinto, o sí, que tendrán todos los derechos históricos de hace 2000 años, pero no los del 48 por ahí. Tampoco existía un Estado que se llamaba Palestina. Nunca ha existido un Estado que se llame Palestina. Pero ya existían Irak, Líbano, Siria, en fin, todo Egipto, todos los países árabes del entorno, que son los que no aceptaron de ninguna forma la existencia. 5 guerras en Siria. Por tanto, lo de Gaza es menos, digamos, nuevo, pero sí vivíamos también, y algo diré enseguida, de la ilusión de que eso estaba relativamente encauzado. Vulnerable, pero de alguna forma encauzado, aun cuando no hubiera 2 estados, pero ya estaba la autoridad palestina que gobierna en Cisjordania. Lo de Hamás se llevaba peor porque echó a la autoridad palestina de Gaza a partir del año 14 y, por tanto, digamos que la autoridad palestina pues estaba más
próxima a un entendimiento, pero estábamos, recuerden, hace muy poco tiempo ya hasta el príncipe heredero de Arabia Saudí había ido a Israel. No han reconocido al Estado de Israel, pero había hecho una visita oficial. Y son bastantes los países árabes que probablemente pues haciendo un esfuerzo colosal, pero ya había 5 o 6 que habían reconocido al Estado de Israel y parecía que esto podría encauzarse. Y esto ha reventado todo y proyectándonos pues unas imágenes verdaderamente infernales sobre la realidad. Bueno, por tanto, hemos pasado de la caída del muro al asalto al Congreso de los Estados Unidos y del fin de la Guerra Fría y espejismo no ya solo de la democracia, sino también de la paz, a la reaparición de la guerra con una dureza tremenda sobre nuestras vidas. Y 5 crisis sistémicas, lo que ahora se han dado en llamar los observadores. Bueno, crisis sistémicas son las que alteran de alguna forma o todo el orden internacional o el orden económico o la situación sanitaria del mundo o ponen al mundo al borde del precipicio. 5 a falta de una desde el 89 hasta ahora. 1, pues 89 y 91, uniendo esas 2 fechas, efectivamente un cambio estratégico mundial. La desaparición de la Unión Soviética y del Imperio Soviético y de la Guerra Fría y el fin de la Guerra Fría significó un nuevo orden mundial, una alteración total. Parecía también, cuando hablamos de esperanza, que en adelante pues, la ONU podría tener ya un papel, por lo menos si no director, porque nunca la ONU... Convendría también, me imagino que lo saben, pero lo recuerdo, nunca ha sido concebido como un gobierno mundial, sino como una asamblea de naciones. Otra cosa es que tenga que tener unos órganos permanentes que coordinen todo eso. Pero no hay tanto que... Y luego tiene muchas cuestiones discutibles, no ya la que seguramente están pensando ustedes, que haya derecho de veto en el Consejo de Seguridad, sino que cada país tiene un voto. Lo mismo lo tiene Liechtenstein que China. Entonces, claro, China son 1.300 millones y Liechtenstein deben ser 15.000 o 20.000 habitantes. Y, por tanto, ahí hay unos desequilibrios, no se puede arreglar de otra manera. Y lo mismo ocurre con... eso nos llevaría a que, imaginen que de una serie de países pequeños pues deciden que hay que castigar, en su caso, a la Unión Soviética o a los Estados Unidos. ¿Quién interviene? ¿Quién está financiando la ONU? ¿Se han molestado alguna vez o han visto? A veces salen. ¿Quién está pagando la ONU? Hay montones que no pagan. El 20 y tantos % lo pagan los Estados Unidos de la ONU, que luego le criticamos mucho. El siguiente es China, que no llega al 9%. Nosotros estamos por el 4%, los españoles. También un poquito hirientes suelen ser esas cosas, de todo ese tipo. Por tanto, bueno, pero esos son problemas casi insolubles. Es muchísimo mejor que haya ONU que no haya ONU. Y aparte que hay muchas agencias que dependen de la ONU que cumplen una función relativamente positiva, desde la Organización Mundial de la Salud, a muchas cuestiones sobre el tráfico de drogas, tráfico de mujeres, en fin, han ido aprobando muchísimas cosas y han ido aprobando eso que llamamos derecho internacional, que es de los más débiles de los derechos. Por una razón también muy obvia, que se suele decir, habrá aquí alguien que ha hecho derecho, que no existe el derecho sin la fuerza para aplicarlo. ¿Quién aplica? Es decir, aquí cruza usted el semáforo en rojo y hay un policía municipal que es la fuerza que le aplica la prohibición o lo que fuese y le sanciona. ¿Quién le pone el cascabel al gato? Otra vez internacionalmente a alguien. No es tan sencillo, no es poner una multa de tráfico, sino que a veces pues, es tener que desalojar a un país que ocupa otro. ¿Y quién manda las tropas? Sabiendo que pueden morir 30 o 40.000. Bueno, por tanto, digo, con todo y con eso, es muchísimo mejor tener organismos internacionales donde se dialoga, se deciden cosas, se pueden decidir, se llegan a algunos acuerdos parciales o lo que fuese, que a no tenerlos. 5 crisis sistémicas. 89 al 91, el atentado del 11 de septiembre del 2001 contra las Torres Gemelas, que es un desafío frontal, inaudito, indescriptible, nunca visto, por la espectacularidad, también en directo, casi lo vimos, muchos lo vimos en directo, contra la potencia hegemónica del mundo en ese momento y a los símbolos de su poder.
Tercera crisis, la gran recesión, como se le llama ya con mayúsculas, 1907 a 1914, que también puso, digamos, en crisis todo el orden económico internacional, cuando estábamos también creídos, ¿no?, que, bueno, que ya los economistas y la ciencia económica sabía controlar todas las crisis habidas y por haber, y que, por tanto, esto, pues bueno, podría haber mejores o ciclos o lo que fuese, pero no también una catástrofe económica como esa. Luego el COVID, el coronavirus, la epidemia de coronavirus del 20 al 21, una pandemia mundial, 6,5 millones de muertos, estimados muchos más del doble, porque durante los 2 o 3 primeros meses aparecen incluso, tendrán ustedes conocidos, yo desde luego un amigo muy querido que aparece como muerto de un fallo cardíaco. Bueno, no un muerto de fallo cardíaco, murió de COVID porque lo tuvieron que ingresar y efectivamente pues todavía no estaba del todo definido la enfermedad y las causas de la muerte y la relación, pero efectivamente, al final todos morimos de fallo cardíaco, se nos para el corazón en un determinado momento, pero no. Ahí así hay muchísima gente en los 2 o 3 primeros meses en todos los países del mundo que no figuran como fallecidos por COVID y, por tanto, se estima que sí lo fueron, que sí murieron de eso y que no figuran en esa estadística oficial, que no es en grano de anís, de 6,5 millones de muertos reconocidos como tales. Y las dos guerras del 22 y del 23, sobre todo la de Ucrania, pues es primero una amenaza a todo el orden internacional en dos sentidos. Uno en el inmediato de la expresión, es decir, que bueno, si hay una intervención excesiva en apoyo a Ucrania, pues sin duda alguna Rusia va a contestar a Finlandia o a Polonia o a Moldavia o en algún otro escenario de ese tipo. Y segundo, porque detrás de todo esto, de la guerra de Ucrania y del apoyo de China y de Irán, hay un intento muy deliberado, creo que tal vez lo dijo Mira Milosevic, de invertir lo que ocurrió en el 89 al 91. Es decir, que volver, y esa idea la tiene Rusia muy claramente, y también en parte China, Irán yo creo que menos, porque cuenta menos en el mundo, a pesar de que cuenta mucho en Oriente Medio, muchísimo. Está detrás de Hamas y detrás de Hezbollah. Es una guerra por poderes, proxies, que suele decir Milosevic, y posiblemente utilizaría esa expresión, que es efectivamente es casarse por poderes, eso es en inglés la palabra proxy, por tanto es hacer la guerra interpuesta a través de pequeñas potencias. Decía que muy claramente quieren volver a no la ONU, que no quieren que desaparezca, pero a una relación de equilibrio entre grandes potencias, con áreas de influencia entre cada una de ellas, y con patios reservados a cada uno de ellos. Eso lo tiene muy claro, sobre todo Rusia, bastante China. China no es belicista, etcétera, pero ella tiene sus áreas de influencia, que es su propia geografía, se lo indica, Hong Kong, Taiwán, el mar de China, todo el sudeste asiático, territorios que en su día fueron vasalláticos de antiguos imperios chinos, y sigue pensando en esos términos, y también Rusia, que siempre ha tenido una obsesión por la territorialidad y por su vulnerabilidad ante Alemania, Polonia, Europa, todo ese tipo de cuestiones, y que tiene también sus áreas hegemónicas, el este de Europa, el Cáucaso, en fin, etcétera, etcétera, lo que le marca también su geografía. Y ellos van, en ese sentido, es una amenaza también a la idea de, bueno, una Asamblea Internacional de Naciones, nada de áreas de influencia, un mundo pues, global y globalizado. Por fin, en cualquier caso, 5 guerras sistemáticas. Voy a ir, digamos, más rápido. Digamos que esa secuencia, podríamos poner una secuencia, o yo había puesto, de caída del comunismo, efectivamente, y espejismo democrático, que básicamente serían la década de 1989 hasta... y un poquito antes, porque ahora vuelvo un poquito antes a esto y voy a ir rápido porque no quisiera abrumarles con información que, por otro lado,
conoce. En segundo lugar sería espejismo de la paz, que ya empieza en los años 90. Hay muchas guerras en los 90, sobre todo en Yugoslavia, hay muchos conflictos, no guerras sistémicas como las que estamos viendo ahora, pero sí hay bastantes guerras. Por lo tanto, en tercer lugar sería dos crisis, una década infernal, que es como le llamó la revista Time a la primera década del siglo XXI, del 2000 al 2001, prolónguenlo hasta el 14, y luego un cuarto momento, que sería pues, el desorden global y conciencia de crisis del 14 hasta ahora. Bueno, lo primero sería ese triunfo de la democracia y esperanza de un nuevo, y creación de un nuevo orden mundial, y esperanza pues, y espejismo de democracia y de paz. Lo fundamental es la caída del comunismo en 1989. Se ha discutido bastante y mucho qué es lo que ha pasado aquí. Pues yo les voy a dar una explicación bastante obvia y bastante sencilla. Es el fracaso de un sistema. El fracaso, no hay acontecimientos inmediatos que provoquen la caída, un error aquí y otro error allá. Hay un hombre, Gorbachov, que pone en marcha efectivamente un proceso de apertura y de reforma que se le va completamente de las manos. El mero anuncio por parte de Rusia de que retira en sus 500.000 hombres que tenía en Europa del Este, 350.000 en Alemania del Este, nada menos. El anuncio de la retirada sirve para que en todos esos países se formen gobiernos de coalición y convoquen elecciones inmediatamente. Y de esas elecciones ganarán gente prácticamente... hay conversiones también de parte de los aparatos de poder, de los aparachiks y de las nomenclaturas comunistas en muchos de esos países. Algunos aparecen reconvertidos en nacionalistas georgianos, o nacionalistas armenios, o nacionalistas bielorrusos, o serbios, o croatas, gentes que habían estado en el aparato de poder, pero en otros sitios pues se forman esos gobiernos de coalición, aparecen partidos liberales, partidos conservadores, partidos socialdemócratas, y se convocan elecciones en pocos términos y se viene abajo, digamos, con una facilidad sorprendente. Parecía años antes inexpugnable. En el 75 hay una cumbre en Helsinki en la que se reconocen las fronteras nacidas de la Segunda Guerra Mundial. Participó la España de Franco también en eso, en ese gran acuerdo, y se da por, digamos, fijado ya los dos mundos, el mundo comunista y el resto. Pero nadie piensa que eso podía caer. Se pensaba que las dictaduras tipo militar o podían caer. Y que no resistirían porque las estructuras económicas y sociales que había detrás de todo eso ya estaban muy modernizadas, y que, por tanto, que la fruta, como fruta del árbol, caería madura, como fruta madura vendría la democracia. Bueno, no es tan fácil, ¿no?, lo que ha sido, pero bueno, pero no así sobre todo lo que era el comunismo. Pues es el sistema de un fracaso, no hay grandes errores, no hay circunstancias históricas, no hay presión exterior, ni tampoco una gran presión interior. No hay, sino el sistema de una concepción el fracaso de un sistema, de una concepción del poder, de unas políticas económicas, sociales, militares, policiales, adoptadas por los dirigentes comunistas en la Unión Soviética y en todo el resto de países comunistas a partir del año 45, adoptadas por razones ideológicas y por su particular visión de la sociedad y de la historia. Y cayó el comunismo cuando sus dirigentes, antes de Gorbachov hay una sucesión muy rápida de 3 o 4 presidentes de la Unión Soviética y secretarios del Partido Comunista de la Unión Soviética, que antes duraban una eternidad todos, ahora se suceden muy rápidamente. Hay efectivamente un envejecimiento muy claro de esa clase dirigente. Por cierto, la Unión Soviética, la única estructura de poder que hubo es lo que llamaban el Politburó, 9 miembros, todos escogidos por cooptación desde arriba. Todo eso del Soviet Supremo, de la Asamblea Nacional, eso no pintaba nada. Había elecciones, había unas listas cerradas que ni siquiera iban a votar, salían los resultados. Por tanto, el aparato de poder está reducido a esos 9. En algún momento, antes de Brezhnev, que ya habló en los 60, el verdadero poder es el secretario general del Partido Comunista. Stalin, salvo en la Guerra Mundial, no adoptó el título de primer ministro para que se supiera quién mandaba ahí.
Mandaba el Partido Comunista, el aparato del partido, el politburó del partido y el secretario general del partido, igual que en China, por cierto. Vimos esas asambleas enormes, las convoca es la asamblea del Partido Comunista, no hay nada más que esto. Ya vieron qué demostración por televisión hizo Xi Jinping con el que estaba a su derecha, que se lo llevan entre dos. Vamos, es una cosa verdaderamente que le deja a uno estupefacto, ¿no? de autocracia donde las haya, realmente. Bueno, pues esto lo mismo. Cuando cayó cuando sus dirigentes estuvieron ya convencidos de que era imposible sostener o reestructurar el sistema. Algunos historiadores ingleses lo comparan con lo que pasa con el Imperio Británico. El Imperio Británico desaparece por un consenso absoluto de todos. Prácticamente nadie ha defendido nunca el Imperio Británico, están convencidos de que eso es imposible después de la Guerra Mundial sostenerlo, ni conservadores, ni laboristas, ni la monarquía, ni el cuerpo diplomático, ni los militares. Todo el mundo dice que sí, muy bien, hay que ir dando la independencia porque esto no hay quien lo mantenga, no tenemos capacidad nosotros de sostener, estos pueblos muchos ya están muy modernizados, etcétera, y por tanto hay un consenso general. Francia, no, el Imperio Británico se suele decir que cayó sin trauma, mientras que Francia se implica en 2 guerras coloniales durísimas, en Indochina, con una derrota tremenda de Francia en Dien Bien Phu, y en Argelia. Argelia ha dejado muy marcada a Francia. Se habrán dado cuenta que la extrema derecha francesa, todo este movimiento Le Pen y el Frente Nacional, nunca habla de Vichy ni del pasado, donde echan sus raíces y sí consideran como, digamos, su referencia ultranacional y patriótica es la guerra de Argelia. Esa sí la tienen clavada en el alma. Los demás, otras guerras, no, otro pasado anterior, no, pero ese sí. Bueno, digo por hacer alusión a que perdieron el imperio con 2 guerras muy violentas, luego ya los 60 dan la independencia a muchísima gente, etcétera, etcétera. Bueno, cayó un poco la Unión Soviética en ese sentido, cuando hay una convicción total de que eso es imposible. Hubo un intento del Partido Comunista en el año 91 en Rusia, en lo que ya es solo Rusia, la Federación Rusa, de un golpe de Estado contra Yeltsin, que es uno de estos hombres reconvertidos. También en Rusia, Gorbachev convoca elecciones, las gana Yeltsin, y por lo tanto hay una situación extraña en donde está el presidente de la Unión Soviética, Gorbachev, y todas las repúblicas, las 20 repúblicas o las que sean, ya tienen gobiernos propios y distintos, Rusia bajo Yeltsin. Intento de golpe de Estado contra Gorbachev que lo para Yeltsin, recordarán también, porque también lo vimos casi en directo, ¿no? Que se sube en un tanque, etcétera. Este hombre, pues bueno, se había bebido todo el Báltico y todo el mar de China en vodka, pero bueno, tuvo gestos de valor y de coraje indudables, sin ninguna duda, y un error tremendo, porque él es el que, ya muy enfermo y medio alcoholizado, que no es broma lo que decía antes, hay un acuerdo en una sucesión y nombran a Putin con su acuerdo, con el acuerdo de él en el año 1999, y no se ha ido desde entonces de ahí. Bueno, pero digo que hay esa convicción generalizada y el fracaso de ese golpe de Estado pues lleva ya al desmoronamiento de la Unión Soviética, acordada entre todos, sobre todo entre los 3 estados que habían creado la Unión Soviética en 1919, que son Bielorrusia, Ucrania y la propia Rusia. Y luego, pues todos los demás, evidentemente, van proclamando el independencia. No entro en el detalle de todos y cada uno de ellos. Bueno, pero decía, no solo triunfo de la democracia, porque esto venía precedido, no tiene la misma importancia, para nosotros muchísima, por lo que se llamó la tercera ola democrática en la historia de los siglos XIX y XX, que comienza en el año 74 con las caídas de las dictaduras de Portugal y Grecia, 75, la muerte de Franco y la transición a la democracia en España y creación de un Estado democrático, a la cual tuvo, sobre todo en los casos español, sobre todo, y en parte también el portugués, mucho impacto en las dictaduras latinoamericanas. Y les cuento, porque se van, digamos, proclamando o restableciendo la democracia en Perú, Bolivia, Brasil, Uruguay, Chile, distintas razones, Argentina,
por la derrota de los militares en la guerra de las Malvinas, que lanzan en el año 82, 89 en Paraguay, 90 en Haití. Hay otros hechos muy positivos. En el año 1990, desaparecida la Guerra Fría, el régimen de apartheid de Sudáfrica comienza negociaciones con los dirigentes negros encarcelados en la propia Sudáfrica para ir a una transición controlada desde arriba, concediéndoles en principio un límite a la representación negra, pero eso inmediatamente pasa también en el año la liberación de los presos, y en el año 94 el preso principal es elegido presidente, Mandela. Por lo tanto, el 95, caída también, ya que hablo de África, de la dictadura de Mobutu en el Congo, y finalmente, por alusiones a Oriente Medio, en el año 91, por iniciativa de los Estados Unidos y de Rusia, ya una Rusia colaborando con el mundo occidental, fuerzan conversaciones primero entre israelíes y palestinos, primero en Madrid, en una cumbre que España organiza estupendamente. La iniciativa no fue española, pero sí que toda la organización la puso España y lo hizo francamente bien. Y luego en Oslo en el año 93, en las cuales se acuerdan garantías de seguridad a Israel, reconocimiento de la autonomía palestina en Gaza y Cisjordania, y se establece a la autoridad palestina en Cisjordania. Bueno, no fue la paz, todavía coleaba en ese momento la intifada, volvería a haber muchos conflictos, pero bueno, sí abrió también posibilidades y esperanzas de acuerdo. ¿Se ha estado a punto de acuerdo en alguna ocasión en ese conflicto? En el 2001. Se llegó, era un poquito después, pero consecuencia de estas cumbres, 2001 lo retoma Clinton, el presidente, reúne tanto al ministro de Asuntos Exteriores, que no sé si estaba aquí, pero Benami, habla español como nosotros, porque nació en Tetuán, y es historiador, en fin, era en ese momento ministro de Asuntos Exteriores, laborista, y al portavoz de Exteriores de la Autoridad Palestina, llegaron a un acuerdo de casi del 95-96%, incluido el abandono de las colonias que habían ido creando los israelíes en la zona palestina. No tienen demasiado problema quitarlas, porque están casi en la misma línea que se habían trazado en el año 48. No es tan complicado, es una cierta baza que podría tener Israel en algún no va a ser un drama, en otras palabras. ¿Qué es lo que pasó en el 91? En el 2001, Arafat dijo que a los israelíes, está todo eso más o menos publicado, que él era como Moisés, que él no podía entrar, entrar aún, que él no iba a ser alcalde de una pequeña zona en Gaza o en Cisjordania, que él era el líder de un pueblo y que él o volvía a Jerusalén o no volvía a ningún otro sitio. Estaba obsesionado por la partición, un rechazo absoluto, llegó a esas negociaciones hasta el fondo y al final dijo que él no entraba, que se quedaba como Moisés sin entrar en la tierra palestina, que era el único, les dijo, el único que no puede aceptar soy yo. Y bueno, en fin, Benami en sus libros habla muy bien de sus colaboradores, digamos portavoces palestinos y sus negociaciones con ellas, pero ahí se vino abajo una posibilidad real y seguimos con rebrotes como el de ahora. Espejismo democrático. Por tanto, digamos que esperanzas, realidades democráticas las hubo en esa tercera ola, en la caída de la Unión Soviética, las elecciones y sistemas democráticos en toda la Europa del Este, es un aluvión, Sudáfrica, Congo, y encima posibilidades de acuerdo en Oriente Medio. Decía que todo esto es un espejismo porque ya incluso paralelamente a los hechos que acabo de decir se están produciendo otras cosas. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, no son conflictos nuevos, pero afloran. Creo que es la mejor manera más gráfica de decirlo. Familias de conflictos no centrales a todo el orden mundial, pero no ignorados ni desconocidos, ya van a ver algunos de lo que os voy a decir,
Pero en principio no, repito, no centrales al orden mundial internacional. Y esto, una vez terminada la Guerra Fría, aparecen estas familias de conflictos. 3 familias de conflictos. Primero, el nacionalismo, la pasión nacionalista, de nuevo factor de desestabilización y guerra en distintos escenarios. Bueno, en España, si quieren, ETA no es poca cosa. 859 muertos ha dejado durante la etapa democrática. Mucho más grave en Yugoslavia, lo mismo parecido el proceso a la Unión Soviética de descomposición del comunismo, de convocatoria de elecciones. Yugoslavia era un Estado federal con 5 estados. El intento de Serbia, donde la Liga Comunista se convierte en partido nacionalista que trata de hegemonizar todavía lo que queda de Yugoslavia bajo el liderazgo serbio, lleva a 5 guerras. 5 guerras de casi todos contra todos, con alguna precipitación en la primera de todas ellas, que es la menos, apenas mueren 70 personas, en cuando no les sirva eso de consuelo a ellos, entre Eslovenia y Serbia. Pero que el reconocimiento inmediato por Alemania de la partición de Yugoslavia, cuando todavía Europa estaba tratando de que se llegase, el resto de Europa, a algún tipo de nueva Yugoslavia, precipitó toda la situación. Ahí Alemania pues hizo eso. Bueno, en cualquier caso, digamos, no digo que sea la causa, pero que es que precipita y es el detonante de una situación que tal vez hubiera podido ser conducida de otra manera. 5 guerras en la década, 300.000 muertos, intervención militar y aérea internacional. Al final, la OTAN es la primera vez que ha intervenido de una manera directa bombardeando posiciones serbias para terminar con poder coto al intento de limpieza étnica por parte de Serbia, que ya la había cometido en Bosnia y Herzegovina, ahora contra Kosovo, y bombardea la capital de Serbia, Belgrado, que es no sé si mira Milosevic de ello, porque efectivamente son los serbios, incluso muy demócratas, europeístas, etcétera, no lo llevan del todo bien. Y el secretario general de la OTAN en ese momento era Javier Solana, era el exministro de Exteriores español. No digo que diera él la orden la dan los mandos militares, pero el responsable de esa intervención de la OTAN última es el secretario general de la OTAN en ese momento. Conflictos en la ex Unión Soviética, en Georgia, en las regiones de Abjasia y Osetia, guerra entre Armenia y Azerbaiyán por el enclave que habrán oído hablar muchas veces, a lo mejor no lo localizan en el mapa, de Nagorno-Karabaj, que es un enclave armenio dentro de Azerbaiyán que pertenecía a Armenia, pero que Azerbaiyán ha acabado con eso. La última vez ha acabado y se han ido, además, los 20 y tantos mil armenios o lo que sea, se han marchado de ahí, y bueno, con el apoyo de la Unión Soviética. Chechenia, 2 guerras, una con Yeltsin y otra ya con Putin en el 99, violentísimas intervenciones rusas, como lo que estamos viendo ahora en Gaza. Es que arrasaron Gorny, la capital, los rusos. Chechenia nunca fue una república. Cuando la gente se pregunta, oye, ¿por qué Chechenia? Si han dado la independencia a 20, ¿por qué no a Chechenia? ¿Qué tienen con esto? Siempre fue Rusia. Otra cosa es que es 1 millón de personas y que son un 90% musulmanes. Son caucásicos, de muchos de esos hay. Históricamente siempre ha habido una gran rivalidad, ahora no la hay, entre Rusia y Turquía, porque Rusia defendía a los pueblos cristianos del Cáucaso frente al Imperio Otomano, y ahí hay mucho pueblo otomanizado. Todos esos no es casual que se llame Turkmenistán, uno de ellos. Los turcos consideran pueblos turcos a varios de esas repúblicas del sur, al este más hacia Irán que el Cáucaso. Armenia está dividida en 2. Hay una Armenia dentro de Turquía y la Armenia que ahora es independiente. Ya saben que la palabra genocidio viene de la barbarie en la Primera Guerra Mundial, que el Imperio Otomano mata a más de 1 millón, extermina a más de 1 millón de armenios.
y se queda con una parte del territorio. Por tanto, digamos que todo eso... bueno, y en Chechenia fue siempre parte de Rusia y, por tanto, Rusia no acepta de ninguna forma, ni Yeltsin ni luego Putin, la posible independencia de Chechenia. Hay dos guerras, una del 94-95 y la más dura, 1999, y hay también terrorismo checheno en la propia Rusia, incluso ponen alguna bomba en Moscú con más de 90 muertos, porque no se andan tampoco con chiquitas los chechenos. Conflictos, vuelvo a repetir, nacionalistas olvidados. El nacionalismo kurdo en Turquía y en Irak. Más de 30.000 muertos de los kurdos, del partido kurdo, independentista kurdo, entre, digamos, 1980 y nuestros días. Habrán muerto unos 30.000 kurdos a manos de los ejércitos turcos. 30.000 en Cachemira, en disputa entre India y Pakistán entre 1989 y 2000. 64.000 en Sri Lanka, en la antigua Tailandia, la antigua Ceilán, entre 1983 y 2009, por el nacionalismo tamil que quiere proclamar la independencia del norte de Ceilán y el sur de la India, que hay tamiles a ambos lados. Y bueno, y también como espejismo, pues el naufragio, como acabo de decir antes, de las expectativas de paz en Oriente Medio, fracaso sobre todo de las conversaciones de 2001, una nueva intifada a partir de septiembre de 2000 y la victoria del partido Likud en Israel, con primero Sharon y luego Netanyahu, que van a seguir unas políticas muy duras de represión de las intifadas o de cualquier forma de terrorismo contra su territorio desde Cisjordania, Gaza, etc., que, por cierto, hemos visto este ataque, pero el lanzamiento de cohetes es diario desde hace 20 años, continuo. Lo mismo desde el Líbano que desde Gaza. En Cisjordania no, pero en Gaza y el otro es prácticamente diario lanzamiento de 3, 4, 20, 25 cohetes, etc. Bueno, segunda familia de conflictos, el fundamentalismo islámico, movimiento por la reafirmación de los principios religiosos y sociales del Islam que asumen distintos grupos radicales y terroristas del mundo islámico y por la reunificación de todo el Islam en un Estado islámico o en un nuevo califato, depende de qué grupo estemos hablando. Los más importantes de estos grupos, digamos fundamentalistas islámicos, son Al-Qaeda, por supuesto, de Bin Laden, Hezbollah, Hamas, el Talibán, los talibán en afgano, pero hay grupos en Filipinas, en Somalia, en Nigeria, en Mali, en la parte sur del Sáhara, lo que llaman el Sahel, que es varios países, y ahí hay muchísimo fundamentalismo islámico. Bueno, alimentado, ¿por qué está alimentado el fundamentalismo islámico? Bueno, pues por la revolución islámica y antioccidental iraní de 1979 y por el ultranacionalismo árabe desatado por la causa palestina. Esos son los dos factores, ¿no? Pero es un fundamentalismo islámico que ha amenazado, y lo sigue haciendo en muchos casos, la propia estabilidad interna de los países islámicos y la seguridad de muchos países occidentales y aún de los Estados Unidos. Victoria de los talibán en el año 96 en Afganistán, atentados en el año 98 de Al-Qaeda contra embajadas norteamericanas en Kenia y Tanzania, atentado, había apuntado aquí, sobrecogedor, estupefaciente, inaudito, inimaginable, del 11 de septiembre del 2001, terribles atentados en Túnez, Mali, Marruecos, Madrid. Acabamos de conmemorar el 11 de marzo del 2004, 191 muertos, Londres, París, recordarán en la sala Bataclan, contra el periódico Charlie Hebdo, Niza, Bruselas, Barcelona, todos los puntos suspensivos que crean. Y tercera familia de conflictos, pues, bueno, los generados por el subdesarrollo y la miseria, que hacia 2000, por lo menos
en el año 2000, una tercera parte del mundo está todavía sumida en subdesarrollo y miseria. Es una tercera parte de la humanidad, sobre todo en África. Consecuencias, pues ha habido de todo: hambrunas, epidemias, guerrillas, migraciones masivas, masacres, 500.000 muertos en Ruanda, tutsis masacrados por los hutus. Se ha olvidado también del año 98 al 2001-2002 lo que se llamó la Guerra Mundial Africana en el Congo. 2 millones de muertos, con varios estados y grupos armados, estados de países interviniendo con ejércitos de 6.000-7.000 hombres por aquí y por allá, en la región de los Grandes Lagos, y varios ejércitos de mercenarios que andan por ahí. Choques étnicos, migraciones masivas, olas de refugiados en condiciones calamitosas y dramáticas, mortandad elevadísima. El Banco Mundial estimó en el año 2000 que solo el 15% de la población africana vivía en un entorno, estoy diciendo literalmente, mínimamente adecuado al desarrollo y al crecimiento. Y por tanto, pues también digamos que eso golpeó, y por eso hablo de espejismo democrático y de la paz, el extraordinario desarrollo tecnológico, científico y económico del mundo occidental coexistía con desequilibrios, y sigue haciéndolo, internacionales y desigualdades sociales flagrantes, dictaduras militares y civiles, regímenes de poder personal o de partido único y sistemas autoritarios o totalitarios: China comunista, Cuba, Corea del Norte, el Irán chiita, el Irak en su día de Saddam Hussein, la Libia de Gaddafi. Todo esto hasta 2010-11 perduran todo este tipo de cosas en todas partes. Por tanto, espejismo democrático y de la paz. 2001 a 2014, por ahí, 2 crisis sistémicas y una década infernal. Primero les leo lo de la década infernal, que es como tituló, vuelvo a repetir, la revista Time, el balance de la década. La revista Time es moderada, equilibrada, no es populista, dramática, por lo tanto es creíble lo que dice. Atentados del 11 de septiembre, otra vez, de 2001, guerras en Afganistán 2001, en Irak 2003, atentados islamistas, Madrid, Londres 2004-2005, digo lo que señala esa revista como década infernal. Atentados nacionalistas chechenos en Rusia, en 2004, en Osetia del Norte, lo recordarán, contra una escuela infantil. Fueron los chechenos los que pusieron una bomba terrible, 60 y tantos muertos, si no recuerdo mal. El tsunami del Índico en el 2004, década infernal, 200.000 muertos. El Katrina, el huracán Katrina en el 2005. Nuevos episodios de violencia, terrorismo palestino y durísimas operaciones de castigo israelí en Oriente Medio, y la tremenda recesión económica del 2007-8 a 2013-14. 2 de ellas, como ya lo he dicho antes y lo acabo de decir, el 11 de septiembre del 2001 y esta gran recesión, crisis sistemáticas que cuestionaron, amenazaron por su gravedad y consecuencias los fundamentos mismos del orden internacional y del sistema económico global. El atentado fue tremendo, los atentados de 11 de septiembre de 2001, y la respuesta también. Son las 2 guerras que he mencionado, con el presidente Bush, que curiosamente inicialmente era más bien un aislacionista, pero desató 2 guerras como represalia y respuesta al atentado contra lo que llamó el eje del mal. En Afganistán, en 2001, en razón de la hipotética cobertura que el régimen talibán, que acabo de decir que llegó al poder, daba a Al-Qaeda. Y en 2003, contra Irak, pretextando que el régimen de Saddam Hussein había desarrollado, desobedeciendo el mandato de la ONU, armas de destrucción masiva, y que amenazaba de esa forma todo el equilibrio del Oriente Medio y del orden mundial. La guerra de Afganistán tuvo el apoyo de la ONU. Hay muy pocas guerras que han tenido el apoyo de la ONU. Una, a ver si las digo bien, una es la de Corea,
del año 51 al 55, otra vez, ya que he mencionado a Saddam Hussein y el mandato de la ONU que había desobedecido, la primera guerra del Golfo de 1991, cuando Saddam Hussein, Irak, ocupó Kuwait, fue condenado por Naciones Unidas, se organizó una gran coalición internacional encabezada por Estados Unidos, con Francia, Gran Bretaña y Arabia Saudí al frente, junto con los Estados Unidos, y con el compromiso de liberar Kuwait, pero no atacar necesariamente la capital, Bagdad. Y efectivamente se cumplió. Digo esa guerra primera guerra del Golfo, porque fue puesto como un modelo de lo que podía ser el nuevo orden mundial. Acuerdos internacionales, operaciones, efectivamente, encabezadas por la potencia hegemónica, pero no solo, porque en esa primera guerra hay 30 países, España manda unas fragatas, Felipe González todavía como esto, no entran en combate, pero también se hace partícipe. Esa primera guerra de Irak, la segunda es la del 2005, esa tuvo el apoyo y la bendición de toda la comunidad internacional. Por tanto, solo ha habido esas 3 guerras. ¿Eso hace ilegales todas las demás guerras? No. La ONU reconoce muchos tipos de guerras, desde la guerra preventiva, la guerra defensiva y muchas otras. Una cosa es el buenismo y otra chuparse el dedo. Por tanto, no crean que si no está aprobado por la ONU la guerra no es legal. Se contempla en todos los estatutos de la ONU y en la Declaración de Derechos que un país tiene derecho a su defensa. Bueno, en cualquier caso, la segunda guerra de Irak no tiene, la de Afganistán sí, la segunda guerra del 2005 no. Las victorias fueron relativamente fáciles en ambas guerras, pero lo que es importante es que las posguerras fueron verdaderamente infernales, caóticas, brutales, la antítesis de lo que se había dicho, que sería pues una forma se utilizó mucho la expresión construcción nacional, nation building, se iban a derribar esos regímenes, tanto el de Afganistán como el de Irak, pero se iban a hacer como con Japón y con Alemania en la posguerra, construcción nacional democrática hay. No ocurrió nada de todo eso, lo que fuimos viendo es unas posguerras tremendas, brutales, con violencias flagrantes por parte sobre todo de los Estados Unidos, violación de los derechos humanos, recuerden la cárcel de Guantánamo en Cuba para los detenidos en Afganistán y el episodio de Abu Ghraib, horrendas torturas, etcétera, en Irak, recurso a la tortura sistemática y prácticas de deshumanización de los presos condenados o acusados de terrorismo, lo cual pues, puso de relieve algo que se había olvidado desde la guerra de Vietnam, que es el lado oscuro del poder norteamericano, que tiene, digamos, para la conciencia democrática siempre mucha mayor trascendencia, porque es el único país en la historia que ha nacido como una democracia y cuyo único texto fundamental es una constitución, que sigue en vigor todavía. Eso nos duele más, esta es la utopía realizada, un país de inmigrantes, y esperamos de los Estados Unidos más que de otros, lo cual hay siempre un perjuicio. Parece que si eres, digamos, de otra formación no occidental, que esos tienen licencia para matar, que nadie nos sorprende ni nos escandaliza que en esos países se produce. Bueno, por lo menos nos escandaliza que desde nuestra propia filosofía se cometan abusos y violaciones sistemáticas de los derechos humanos. En cualquier caso, digamos que fue parte de una crisis sistemática, el 2001, que llevó a esas posguerras y a esos incidentes. La gran recesión estuvo generada por la desregulación generalizada desde las décadas de los 90 de los sectores financieros mundiales y entidades de créditos y por las inversiones especulativas de fondos, de bancos, de fondos y entidades de créditos en viviendas, hipotecas, productos financieros de alto riesgo. Repito, desregulación generalizada de todo este sistema relativamente
nuevo. Acabo de decir los fondos. No habíamos oído hablar nunca de esos fondos. Fondos no son bancos, son dinero, como si usted y yo ponemos nuestro dinero y vamos comprando cosas por ahí, luego las revendemos, compramos acciones o no, o compramos la administración de las quinielas en Corea y los beneficios para nosotros, luego se lo vendemos a otro. Todo esto muy desregularizado porque la globalización y los medios de comunicación y las nuevas tecnologías permitieron y siguen permitiendo pues una, digamos, intercomunicación de todas las economías mundiales como de todas las sociedades mundiales con una celeridad verdaderamente vertiginosa. Es decir, va mucho más lento cualquier gobierno que cualquier flujo de capitales internacional, pero vamos, van a 40 años de distancia la regulación que puede poner un gobierno o una comunidad internacional con respecto a todos estos, digamos, fondos que circulan legalmente. Tienen unos riesgos muy grandes, porque muchas de esas inversiones, si usted y yo, pues, no sé, nos va mal con las quinielas de Corea, resulta que nadie compra, nadie apuesta por los partidos de Corea, ni los coreanos, pues hemos perdido todo nuestro dinero por hacernos creyendo que íbamos a tener el gran negocio, manejando desde Marbella las apuestas de Corea. Y a pesar de que hemos recorrido a fijar algunos resultados para ver si no acierta nadie y nos quedamos nosotros con el dinero, decimos, bueno, pues compramos al equipo de no sé dónde que nadie lo conoce y nadie va a acertar ese resultado. Y, bueno, cualquier cosa se prestaba y se presta, hay todavía, ahora se está regulando mucho más, se ha puesto bastante orden porque el batacazo fue fenomenal, ¿no? Porque comenzó... añadan a eso en Europa, porque nos afectó mucho a los españoles, la crisis de deuda exterior, de crisis soberana. Es decir, que los países se habían endeudado muchísimo, habían emitido bonos por todos los sitios, los bonos están muy bien, no encaja mucho dinero, pero luego hay que pagar los intereses. Igual que los préstamos. Dice, ¿no? Te presta el Banco Internacional de no sé dónde. Bueno, hay que pagar. Si se pasa del 4%, la deuda de un país pasa del 4% del Producto Interior Bruto, pues es como en una familia, que es verdad que todos vivimos a crédito y vamos comprando cosas a crédito con hipotecas, pero eso hay que pagarlo. A veces nos lo dan porque si tenemos un buen sueldo, dicen, bueno, este tiene unos ingresos regulares, esta familia ingresos regulares durante 30 o 40 años, tal, pues le vendemos lo que sea, ya nos irá pagando poco a poco y nos vamos pagando a plazos. Pasa igual con los estados. Pero claro, si el Estado no paga, es decir, si pasas de una cantidad X, un porcentaje del Producto Interior Bruto, ya se encienden todas las alarmas porque tu Producto Interior Bruto no da para financiar ese plus de deuda que tú tienes. Y eso afectó sobre todo a Grecia, Irlanda, España y Portugal en Europa. La crisis comenzó en 2007, quebraron algunos bancos, varios fondos, cogieron a varios bancos que a su vez habían financiado a esos fondos y, por tanto, la caída del fondo arrastra al banco o a banqueros, como algunos españoles que habían comprado mucho dinero, habían metido mucho dinero en fondos desde algún botín o lo que fuese, les afectó también a mucha gente de mucho dinero que había metido todavía más dinero. Bueno, crisis financiera global con la quiebra de Lehman Brothers, que culminó a finales del 2009 cuando Grecia, Portugal y Chipre tuvieron que ser rescatadas por la Unión Europea. España no tuvo verdaderamente un rescate, pero sí un rescate bancario, que es otra cosa distinta. No fue toda la economía del país, pero recibió 62.000 millones de euros para la reconstrucción bancaria, fusiones, etcétera, ya con Rajoy, porque la deuda la dejó el gobierno Zapatero, ocultando además la realidad de aquellos resultados. Y voy terminando con la crisis empezó a superarse a partir del 2014, pero el coste social y político básicamente pues por algo que también se aplicó en España y que tuvo dos aspectos la resolución de la crisis. En Estados Unidos, con Obama como presidente y Bernanke, el presidente del del Banco Central de la Reserva, del Banco de la Reserva Federal, que es un gran experto en historia económica, Bernanke, y estaba obsesionado por la crisis del 29, de 1929. La crisis del 29 se respondió a la crisis como haríamos posiblemente nosotros en nuestra casa. No gastar, ahorrar. La tesis de los economistas es que hay que invertir mucho dinero público
en la economía privada, en los bancos. Entonces, Estados Unidos respondió con una masiva inyección de dinero de la Reserva Federal en el sector financiero y un gigantesco paquete de medidas de inversiones para los años 2009 al 2019 en infraestructuras, nuevas energías, en sanidad, en educación, que fue verdaderamente un enorme estímulo a la recuperación. En Europa, no. En Europa, sobre todo por imposición de Alemania, de los países escandinavos y de Holanda, que son tan duros o más que Alemania, lo que se impusieron fueron durísimas políticas de austeridad y de contención drástica del déficit y del gasto público. Recortes presupuestarios, subidas de impuestos, recortes salariales, cambios en los sistemas y prestación de la seguridad social, flexibilización de los mercados laborales. Consecuencias, decía, pues muy graves: desigualdad, pobreza, generalización de protestas sociales, cambios gubernamentales generalizados. En general hubo un hundimiento electoral de los partidos en el poder durante la crisis, como por ejemplo en la propia España con Zapatero, aparición de movimientos antisistema o de izquierda radical, caso español, por ejemplo, de Podemos, pero en Francia insumisa, el movimiento 5 Estrellas en Italia, Syriza en Grecia, que llegó al poder en 2015, por cierto, segunda o tercera catástrofe para Grecia. Grecia ha sido rescatada 3 o 4 veces. La deuda llegó a 300.000 millones. Eso es exactamente la sanción que se le puso a Alemania después de la Primera Guerra Mundial, en 1919, 6.000 millones de libras de entonces, son 300.000 millones de ahora. Hitler rechazó la deuda. Alemania terminó de pagar. La deuda terminó por pagar todas las sanciones que se le pusieron después de la Primera Guerra Mundial. Entonces ahora pues nos ha puesto a los griegos también deberes y a todo el mundo. Bueno, digo, aparición de movimientos antisistema de izquierda radical y auge de los populismos de extrema derecha en muchos países europeos y también, podríamos decir, aun cuando siempre es ligeramente distinto, en los Estados Unidos, la aparición de movimientos como el Tea Party y finalmente el presidente Trump. Es entonces cuando se empezó a hablar muchísimo de crisis de la democracia. La bibliografía con ese título o parecidos es inundatoria, sobre todo en inglés, en Estados Unidos y en Gran Bretaña, pero están muchísimos de esos libros del 18, 19, 20, 21 traducidos al español. El ocaso de la democracia, la tiranía, cómo se arruinan las naciones, el auge de los populismos, la revancha de las naciones y la revancha de los populismos y la persistencia de las naciones, porque se ha reforzado mucho los nacionalismos económicos, etcétera. El American First de Trump, no a la inmigración, pero además no a las barreras a las importaciones, fomentar la propia industria nacional, etcétera, etcétera. Por tanto, fuera de los grandes circuitos internacionales y un aislacionismo fuerte para sacar a los Estados Unidos de la guerra. Y efectivamente, pues una situación, sobre todo en muchas democracias, de enorme inestabilidad, incluida también la propia América Latina, en contraste con la enorme estabilidad que parecía mantenerse la Rusia de Putin y la China de Xi Jinping, en los que se han llamado los dos nuevos leviatanes. Es un libro que salió el año pasado. Leviatán, ya saben que es una obra de Hobbes del siglo XVII, pero que es el monstruo en la Biblia, que son, digamos, estados fuertes y muy regulados desde arriba. Eso es lo que llamó Hobbes Leviatán, aun cuando él no pensaba en los estados totalitarios, no existía ni la palabra ni la idea de estados totalitarios. Lo que pensaba es que el Estado tenía que garantizar la ley y el orden y luego plena libertad individual. Estos no tienen nada de libertades individuales, sino ley, orden y encima control del Estado de absolutamente todo, sobre todo en este momento más en China que en otros sitios. Bueno, digo que crisis de la democracia es de lo que se viene hablando, la dificultad de las democracias para hacer frente a toda esta situación que se ha ido creando. 2016 fue un año pues, con dos acontecimientos bastante críticos o nefastos para
Occidente y para la democracia, la victoria del Brexit en el referéndum en Gran Bretaña y la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea. Esto no es necesariamente una crisis de democracia en absoluto, porque contrariamente a lo que oímos muchas veces de populismo, no sé qué, en Gran Bretaña, no, en Gran Bretaña es otra cosa. En Gran Bretaña ha sido siempre muy reacio a la idea de Europa, solo ha creído en Europa como una unidad económica, un mercado de libre comercio, no en otra cosa, no acepta la burocracia de Bruselas. El Parlamento británico, como se habrán dado cuenta, es el edificio más grande de Londres, no es casual, es parte de la identidad británica, y que mande Bruselas y no se decidan las cosas en el Parlamento es casi insoportable para todos los británicos. No solo para el UKIP Party, que no pinta nada, no tiene diputados, pero sí ha sido influyente en lo del Brexit, sino para el Partido Laborista y para el Partido Conservador y para el Partido Laborista. Yo estaba en Inglaterra cuando se produce la entrada de Inglaterra. ¿No me creerán? ¿Con quién entra Inglaterra en Europa? ¿Qué gobierno tiene? No, mucho antes, Heath. Los conservadores. Wilson, con el cual yo tengo una enorme simpatía y admiración, eso en el año 73 entra a Inglaterra, con el gobierno de Edward Heath. Wilson sometió a referéndum en el 76 la entrada de Inglaterra el dirigente del Partido Laborista. Bueno, habrán oído que Starmer no sabe, no contesta, no se pronuncia nunca en devolver a Europa ni nada, no vuelven a Europa. El Brexit ganó en todas las grandes poblaciones de mayoría laborista, en todas. En Birmingham, en Newcastle, en Leeds, en Sheffield, Wolverhampton, en todos los feudos laboristas. Aquí siempre decimos, en la Inglaterra del Sur, de esos pueblecitos tan monos, gente mayor, coleccionistas de antigüedades, esos son los del Brexit. Repasen el resultado y verán dónde ganó el Brexit. También ganó en todo. ¿Dónde perdió el Brexit? Oxford, Cambridge, Londres y Bath. Esos son los únicos sitios donde ganó la permanencia en Europa. Bueno, y como colofón, no les aburro más, y no les entretengo mucho más, la crisis de COVID, que, bueno, efectivamente, aspecto positivo, la formidable respuesta de vacunas. Ahora están apareciendo clases de horrores en torno al uso de la compra de mascarillas y compañías, pero la respuesta médico-científica pues fue muy buena. Tuvimos en un tiempo récord vacunas. Bien, viviremos con ello, se puede coexistir con esa enfermedad, pero cambió de alguna manera, es una crisis sistémica porque alteró la forma de trabajo, a distancia, los confinamientos de las poblaciones, el uso de mascarillas, estamos en Marbella, en la catástrofe que para el turismo, compañías aéreas, el sector hotelero fue, por lo menos el primer año y casi el segundo también, el COVID, pues fue verdaderamente tremendo, pero sobre todo, pues eso, que alteró durante un cierto tiempo, y hay cosas que van a quedar, o que se van a quedar, como el trabajo a distancia, no será toda la semana, pero por lo menos pues una combinación de cosas, pero, en fin, la doble cara, ¿no? El éxito de la vacunación, pero el desastre demográfico de 6 millones y pico de muertos y, digamos, desastre para algunos sectores en un determinado momento, que se empiezan a recuperarse posteriormente. Recordarán los estadios vacíos, los partidos sin público, todo aquello que verdaderamente pues, nos dejó completamente sorprendidos. Y la guerra las dos guerras, me refiero sobre todo más a la primera, porque la otra pues todavía, en fin, es terrible en su visualización. Sigo creyendo que es más grave para el orden internacional la guerra de Ucrania, porque apunta a esa idea de Putin, apoyado en este caso por China, de volver a un orden internacional de áreas de influencia, de negociaciones entre las grandes potencias y por tanto, de control, no por la comunidad internacional, sino por los grandes países del orden internacional en los que él quiere jugar. Y que además apunta
a una nostalgia, creo que sería un poco la tesis de Mira Milosevic, en la que tiene toda la razón, no es solo ella, pero en fin, ella también, y además lo dice y lo expone con una brillantez verdaderamente estupenda, aquí fuera de aquí, que apunta a no la reconstrucción total del Imperio Soviético, pero sí a una reestructuración de fronteras, porque considere que algunos territorios de Moldavia o los países bálticos o Ucrania como tal, bueno, es muy discutible que puedan o deban ser, desde la perspectiva rusa, estados y naciones independientes, y en todo caso querría pues unas garantías de seguridad que significarían la ocupación de parte de esos territorios de forma permanente y sin duda también su rusificación. Por eso me parece más amenazante. Queda también muchos escenarios, la reaparición de conflicto de Gaza, pues es la reaparición de un escenario particularmente volátil, complicadísimo, en donde no solamente es Hamás, Israel, Irán, Arabia Saudí, chiitas contra suníes, en fin, bastantes países, muchos de ellos estados fallidos, desde Irak o la propia Siria, en fin, todo es muy complicado, muy difícil ahí, y además con un valor estratégico extraordinario por los recursos de petróleo que tienen, por la navegación por Suez o por el Mar Rojo, y por tanto, digamos, pues un escenario terrible, una especie de polvorín permanente sobre la humanidad. Y China con ambiciones sobre Taiwán y sobre el mar de China. Hay ya algún libro norteamericano que habla de que la guerra de Taiwán empezará en enero del 2025. Vamos a ver. No, una cuestión, se preguntarán, ¿ha sido siempre así? ¿Y es inevitable que sea así? No, por ejemplo. Les voy a poner una persona que es responsable de unos 60 millones de muertos, Mao Zedong. Mao no creía que tenían ellos que recuperar Taiwán para nada. Decía que podía haber dos estados chinos perfectamente. No le interesaba nada. En la conversación cuando va Nixon y Kissinger a hablar, que es un gran cambio estratégico, que China, que echan a China nacionalista, la echan de la ONU para que entre China comunista, y por tanto una alianza casi entre China comunista y los Estados Unidos, o por lo menos un buenísimo entendimiento entre ambos. Kissinger cuenta en sus memorias es que ni mencionó la palabra Taiwán, es que no le interesaba nada, nada. Le interesaba estar en la ONU, el reconocimiento de China comunista y el fortalecimiento de China comunista, no la otra. Bueno, perdonen otra vez, como siempre, que me haya pasado del tiempo. El colofón de la conferencia es crisis, conciencia de crisis, y algunos escenarios muy graves de tensión y de guerra, cuando creíamos que eso habría desaparecido de nuestro mundo y de nuestra referencia. Muchas gracias por la atención. Muy bien. Me dicen que unas preguntas, como un cuarto de hora, de esto o de otros temas. Muy bien, yo he localizado por ahí dos manos alzadas. No, primero esta señora, que luego usted, Sí, muchas Dígame. Gracias por la conferencia y los encomios que ha hecho las Naciones Unidas, sobre todo de la que soy antigua funcionaria. En efecto, es un voto por país, pero si un país deja de pagar más de 2 años, eso está en la carta, le retiran el derecho al voto. Seguro que usted lo sabía. Pero, Sí. Sí, claro, pero lo digo para el público general, que es interesante, porque la ONU es muy criticada, más que encomiada, desgraciadamente. Y ahora han muerto muchos en Gaza. Sí, muchos. Muchísimos funcionarios. Sí. Sí. Muchas gracias. Sí, no, yo sí creo en la ONU. Sinceramente, me parece que un mundo sin un organismo internacional, aun cuando es verdad que hay que ponérselo en paz y que la debilidad será siempre, porque, insisto, no es un gobierno mundial, no está pensado como tal. No está. Yo creo que sí, pero es que yo, personalmente, un gobierno mundial me parece bastante indeseable. Digamos, ¿qué hacemos? ¿Votamos los 7.000, los 8.000 millones? ¿Vamos a elecciones para escoger el presidente del mundo? Eso me parece inviable, pero bueno. Y hay muchas agencias montones de estas, efectivamente, que funcionan. Sí. Bueno,
y hay entidades autónomas que dependen de la ONU. La gente se suele olvidar el Fondo Monetario Internacional. Es parte del esquema de la ONU, ahí aparece el Fondo Monetario Internacional, que está ahora muy bien, gracias a que lo gobierna una mujer, es mucho más sensata que todos nosotros juntos. Usted sí. De la guerra de Israel, se comenta que llegaron a pactar la paz, Yasser Arafat y Israel, pero que le amenazaron de muerte los Hamas. Ya. Ya. A mí las dos cosas me parece que pueden ser ciertas, es decir, no que le amenazaran, no hace falta. Es decir, Arafat sabía perfectamente que cualquier concesión, como lo sabe todo palestino mínimamente moderado, que cualquier concesión que haga, ahí está Hamás, y que van a ir a por ellos. Eso sin ninguna duda, porque el faccionalismo dentro del mundo palestino es... ¿Recuerdan aquella película de los Monty Python, ¿no? Que era en broma sobre la vida de Brian, ¿no? Que era una parodia de la vida de Jesucristo, que había varios grupos palestinos y no sé qué, que era imposible diferenciarlos uno de otro. Es así, es decir, se ha acabado imponiendo en el sector radical jamás. Bueno, el sector radical, la OLP también estuvo en un sector al principio muy radical. La OLP, la Organización de la Liberación Palestina, que encabezó Yasser Arafat y que ahora es la que gobierna Cisjordania. Y es la que tiene la autoridad palestina, palestina con mayúsculas las dos, que es la que reconoce el orden internacional. Porque se darán cuenta ustedes, también hablando de Gaza, y vuelvo enseguida a lo que le digo, la curiosidad de esto, dice, ministro de Sanidad de Gaza. ¿Cómo ministro? ¿No? Dice, el ministro anuncia que van no sé cuántos muertos. Ahí no hay ningún... ¿Es que hay un gobierno en Gaza? Jamás se ha proclamado gobierno de Gaza, o depende de la autoridad palestina. Ha desafiado abiertamente a la autoridad palestina. Ganaron elecciones, he dicho, pero elecciones municipales, y ejercen como si fueran un Estado. ¿Van a ir luego a por Cisjordania también? Bueno, volviendo a su pregunta, Arafat es como cualquiera que tuviese negociación con Israel, bajo la protección e iniciativa de Estados Unidos, de la ONU, la cumbre de Oslo, lo que fuese, y de Rusia, sabía que estaba amenazado por los grupos extremistas, ahora el más conocido es Hamás, pero por cualquiera de los otros. Yo más creo la tesis de Ben-Ami, que me parece, primero la dice y le creo, la ha puesto por escrito y lo ha dicho en conferencias fuera de España, en España, porque él viene bastante, ya digo que él habla perfectamente español y bueno, tuvo nacionalidad española hasta el 56 porque nació en Marruecos español y él tenía nacionalidad española. Yo he tenido bastante amistad con él, la sigo teniendo, pero ahora nos vemos mucho menos. Alguno de ustedes recordará que había un equipo de fútbol que llegó a subir a Primera División, el Atlético de Tetuán. El Atlético de Tetuán, y que había un futbolista negro, marroquí, que luego fichó por el Atlético de Madrid y fue muy conocido en los 50, Ben Barek. Empezó en el Atlético de Tetuán y lo fichó el Atlético de Madrid. Bueno, Shlomo era, ya desapareció el Atlético de Tetuán, era fan del Atlético de Shlomo Ben-Ami, el ministro de Asuntos Exteriores, que fue embajador en España primero y luego embajador de ministro de Asuntos Exteriores con Barak en el año 2000-2001. Él habla eso, que dice que sí que habían llegado a un acuerdo, no del total, pero muy amplio, lo estiman el 95%, y que Arafat dijo que no se le podía pedir a él, si no entraba en Jerusalén, que él no podía esto. Si desde luego acepta la paz y no se reconoce que la mitad de Jerusalén es la capital de Palestina, lo matan, eso sin ninguna duda. No sí jamás, pero a lo mejor en su propio partido, en su propia organización. Digamos que es un líder que se la juega. Mataron a Sadat, al presidente egipcio, porque había negociado con Israel. Mataron los ultras israelíes a primer ministro israelí porque había negociado con Sadat. Es decir, que bueno, hay las cosas... son todo bastante terribles en general, ¿no? Por tanto, es verosímil que Arafat supiese que en el caso de ir demasiado lejos pudiera haber algún atentado contra él o una eliminación de su persona. No creo que fuera eso lo que le decidiera no votar, sino que
digamos, él también apostaba fuerte porque estaba apostando por la creación de un Estado palestino con capital en Jerusalén. Y, por tanto, ¿por qué no me dan el 100% de lo que yo pido? ¿No? Que tampoco es para tirar cohetes, ¿no? Porque bueno, el Estado palestino estaría separado en dos. Bueno, se pueden hacer puentes y lo que sea y podrán darle una cierta unidad, pero en principio es un poco esquizofrénica la estructura de un país así creado, ¿no? Y lo mismo Jerusalén, claro, Jerusalén, en donde digamos, Israel iba a tener el control de la mezquita del Aqsa o está dentro de la zona israelí, pero entonces podrían pasar por un biombo para que no les vean, en fin, yo qué sé. Por tanto, pues pero se rompió el acuerdo. Pues muchas gracias otra vez. Muchísimas gracias por su atención.